Señor, en esta mañana estamos reunidos alrededor de tu persona para darte honra y gloria. Venimos ahora al momento de la predicación de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, tu Santo Espíritu nos enseñe, tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento y nos dé el poder, el dominio propio y el amor para obrar conforme a lo que aprendamos. Que toda la gloria y honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Yo le decía al hermano Elvin que la edad no perdona. Imagínense usted subiendo ahí, me dio un pullón en un pie. Digo, bueno, la cosa no está fácil, le estamos poniendo viejo. Como siempre digo, el juntarme con el hermano Elvin Rudy y un grupo, mire cómo me ha puesto el cabello. Eso se pega, y más con Ramón Tejeda. Cuando viene a ver lo tengo así, igual que él, un algodoncito. Bien, hermanos, hace unos años hubo un escándalo a nivel mundial. Un reconocido evangelista, pastor, predicador, fue sorprendido en su carro con una prostituta y con varias revistas pornográficas. Eso fue un escándalo a nivel mundial. Después hubo otro escándalo, otro reconocido pastor, evangelista, con programas en canales de telecable a nivel internacional. Tuvo que dejar el ministerio porque él confesó, no fue que lo descubrieron, sino él confesó que había caído en pecado sexual. Y hace aproximadamente 1 o 2 años falleció otro reconocido pastor, predicador ya anciano, muy conocido por sus libros de apologética, por defensa de la fe, de nombre Ravi Zacharias. Y después que él murió, se dio a conocer que con respecto a él estaba en marcha una investigación. Él y su ministerio estaban bajo investigación porque tenía varias acusaciones de acoso sexual. Y uno diría, un viejo, el pecado está en todas las edades. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Cada cierto tiempo hay escándalos de orden sexual en el cual está envuelto algún cristiano. Según encuestas hechas entre cristianos, y no voy a dar números porque la mayoría olvida esos números, muchos cristianos opinan igual que el mundo en cuanto al sexo, el matrimonio, el aborto, la pornografía, la unión libre y temas por el estilo. Parece que la línea divisoria entre un cristiano y un no cristiano cada vez es más difusa, cada vez tiende a ser más fina. Lo que nos diferencia, debe diferenciarnos del mundo, cada vez es más transparente, está desapareciendo. Muchos llamados cristianos piensan, hablan y actúan impíamente en los temas referentes al sexo. Parecería que Dios no tiene ninguna opinión sobre este tema, o que a muchos llamados cristianos no les importa lo que Dios opina. Otro hecho es que en muchas iglesias locales cada vez es más tolerado el pecado sexual. Cada vez es visto con normalidad, como si nada estuviera pasando. Muchos líderes cristianos han caído en pecados sexuales y son defendidos por sus feligreses, guiados más por las emociones y los sentimientos que por principios y mandamientos bíblicos. En la República Dominicana, pastores y líderes eclesiales han caído en prácticas adúlteras y hasta homosexuales estando en el ministerio. No confiesan sus pecados y se apartan de él. Por el contrario, muchos se rebelan y no falta quien diga la famosa frase, no juzguéis para que no seáis juzgados. Frase esta siempre sacada de contexto y utilizada como pretexto a conveniencia del que la dice. Dios tiene mucho que decir sobre el tema sexual
Él es el inventor del sexo y las relaciones sexuales. Él fue quien lo creó. Yo mismo en otras ocasiones he predicado sobre este tema, pero mi corazón al orar por una porción o un tema para predicar esta mañana, mi corazón fue inquietado sobre esta porción de 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Hermanos, esta porción es bien clara y sin lugar a dudas en cuanto a este tema del sexo. Y en estos versículos, Dios hace un llamado a la santidad de tu sexualidad, a la pureza sexual y en sentido general a la pureza de vida. Comenzando en el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí hay un ruego, hay una exhortación. Pablo les ruega a los tesalonicenses, los exhorta en el Señor Jesús a abundar en conducirse, en agradar a Dios, según aprendieron de Pablo. Se dice que Pablo no duró mucho tiempo en esta iglesia, pero que en el tiempo que él estuvo, las enseñanzas y la vida del apóstol Pablo impactaron la iglesia en Tesalónica. Dice, por lo demás, o sea, en vista de todo lo que yo he dicho en los primeros 3 capítulos, en vista de esta enseñanza, yo ahora, Pablo, os ruego, yo les exhorto, yo les suplico. Noten que la gente tiene a Pablo como un predicador duro, fuerte, y de hecho sus epístolas tienen un lenguaje fuerte. Pero si ustedes notan, en muchas ocasiones él habla rogando, él exhorta, él les dice hijitos. Y ese es el lenguaje que él usa. El ser firmes, fieles a la palabra de Dios, el traer el mensaje de Dios, no significa que nosotros no tenemos que rogar. Nosotros rogamos, los predicadores, y el apóstol Pablo estaba rogando y alentaba, motivaba en el Señor Jesús. Fíjese que le está hablando a cristianos que así como él les había enseñado, como él los había ya preparado de antemano, como habían aprendido de él por enseñanza y testimonio, cómo era conveniente conducirse, cómo es adecuado conducirse y agradar a Dios, que abundaran en ello más y más. ¿Cuál es la tendencia natural en nosotros los cristianos? Bueno, en nuestros primeros días, meses de ser cristianos, tenemos mucho amor. En otra parte de la palabra se les llama el primer amor. Somos muy fervorosos, estamos muy deseosos de aprender la palabra de Dios. Eso debe ser la norma. De hecho, siempre se quería comprar la Biblia o tener un Nuevo Testamento, y se era muy preguntón. Y se procuraba vivir en obediencia a Dios. Pero la tendencia es a ir poco a poco abandonando ese fervor, hasta que llega un momento que caemos como en cierta rutina. Pero el apóstol Pablo alababa en los tesalonicenses que ellos habían aprendido cómo era conveniente que se condujeran y agradaran a Dios. Ellos habían aprendido, pero él les decía, abunden más y más. Hay muchos artistas, deportistas, mucha gente que viven de los logros del pasado, viven de sus triunfos del pasado y recordando el pasado. Pero el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses que lo que debían no era vivir recordando el pasado, cuán santos fueron, cuánto sirvieron al Señor, cuánto agradaron al Señor, sino que lo siguieran haciendo. El cristiano es un ser que en ese sentido debe ser diferente a los demás seres humanos.
El cristiano no debe vivir de los logros de antes, sino vivir en el presente con vistas al futuro, haciendo. Realmente el cristiano debe vivir en un participio presente, haciendo, abundando, viviendo. Y noten que él les habla de que ellos habían aprendido cómo es conveniente conducirse. Hay un conducirse que es conveniente, es lo adecuado, es lo apropiado para el cristiano. Y dice, y agradar a Dios. Él se los había enseñado en doctrina y en testimonio. Y note que ellos deben abundar más y más en un estilo de vida que es conveniente, es el adecuado para alguien que profesa conocer a Cristo, ser de Cristo, y un agradar a Dios. El vivir en santidad, el vivir en pureza conlleva a negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios. Es imposible vivir en santidad agradándonos a nosotros mismos. Es imposible. La verdadera santidad y pureza conlleva vivir para agradar a Dios. Y mucho menos, ¿y qué diríamos de agradar a los hombres? El apóstol Pablo decía en otra ocasión, pues si buscara ahora el favor de los hombres, decía, yo no sería un siervo de Cristo. Es vivir, conducirse como conviene y procurar agradar a Dios, pero cada vez más y más. Hermanos, no vivamos de los laureles, de los premios, de los triunfos de antaño. Hay gente que habla de lo que ellos eran. El cristiano debe vivir y hablar de lo que es. Una exhortación, un ruego. Y con los tesalonicenses, ese ruego es para ti y para mí. Dios, a través del apóstol Pablo, quiso que se registrara en su palabra esta exhortación, este ruego, y también es para nosotros hoy. Tú y yo debemos aprender cómo es conveniente conducirnos y agradar a Dios. Y debemos modelarlo también. Debemos modelarlo. El Señor nos está rogando a través de Pablo, nos está exhortando, alentando, motivando a que vivamos como es correcto, propio, adecuado y conveniente para un hijo de Dios. Hermanos, el mundo es nuestro enemigo. Los cristianos no somos del agrado del mundo. Dice un pastor llamado Stephen Lawson que nosotros somos heraldos, aunque él se refiere específicamente a los predicadores, pero todos los cristianos debemos ser heraldos de Cristo, no oradores. El orador, el que es un orador, un discursante, procura caerle bien a quienes les escuchan, pero el heraldo dice el mensaje que le ha enviado a decir el rey y se va. Lo que haga la gente con el mensaje, cómo le caiga a la gente, no es problema del heraldo. Él da el mensaje. Y nosotros, como heraldos de Cristo, decimos que Dios está rogando en su palabra. Nosotros exhortamos, rogamos, motivamos y alentamos a que cada uno de nosotros en este siglo XXI debe abundar cada día más y más en conducirse, en tener el estilo de vida que conviene a cristianos y en agradar a Dios. Es triste, pero hermanos, y es extraño que tenga que ver en el contexto en que el apóstol Pablo escribió esto, tiene que ver con asuntos relacionados con la pureza sexual. Pero usted sabía que hay iglesias, hay predicadores que están transigiendo en los aspectos sexuales por tratar de agradar al mundo, no por ser heraldos de Cristo.
sino porque ellos quieren ser relevantes, importantes y en lo individual. Hay cristianos que quieren caer bien al mundo. Y por eso hay iglesias que su pastor es una mujer pero transexual. Que en el coro, en los músicos, tienen transexuales. Y hay iglesias, hay en Estados Unidos una iglesia que una de sus predicadoras es una drag queen. ¿Ustedes saben lo que es una drag queen? Una drag queen es un hombre que se viste y se pinta como si fuera una mujer, pero lo que parece es un payaso porque exagera. En los ademanes, en todo el maquillaje que se pone, en el pelo, en las joyas que se pone. Es un hombre, pero que parece un payaso vestido de mujer. Y hay iglesias que por ser relevantes, por no buscar el agradar a Dios y conducirse como conviene, como Dios habla en su palabra, están cayendo en esa práctica. Y la iglesia episcopal tiene un grave problema en ese sentido. Porque la iglesia episcopal está ordenando transexuales al ministerio. De tal manera que las iglesias episcopales en el mundo han roto su relación con la iglesia principal, con la iglesia madre. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 2? Eso que él estaba hablando es porque él es un sexofóbico, un transfóbico, un homofóbico, porque él no quiere que seamos felices. No. Usted sabe lo que él dice en el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Sabe lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a los tesalonicenses? Y te lo está diciendo a ti y a mí, que las instrucciones que él dio en esta epístola son bajo la autoridad del Señor Jesús, con la autoridad del Señor Jesús y por la autoridad del Señor Jesús. Porque hoy hay muchos que están diciendo que debemos tener una Biblia adecuada a los tiempos. Hay una controversia ahora porque tanto Netflix como Disney están cambiando todas las historias para adaptarlas a los LGBT. Y entonces están cayendo las ventas de las suscripciones tanto a Netflix como a Disney. Porque ellos quieren ahora todo cambiarlo y de hecho hay una Biblia, hay una traducción de la Biblia que en una ocasión Joel la puso en la pantalla y le dije, no pongas esa versión ahí, la actualizada, pero no de la Reina Valera, creo que es NTA, nueva traducción actualizada, porque esa versión ha eliminado algunas cosas porque dan connotación de masculino. Y ahora en esas Biblias están procurando que donde dice oh Señor, poner oh Dios, porque es neutro. Ellos dicen que es neutro y Señor da la sensación de masculino. Y tienen versiones de la Biblia que dicen ella, nosotros, vosotros y cosas por el estilo. El apóstol Pablo está diciendo, lo que yo estoy hablando es con la autoridad de Cristo, por la autoridad que Él me ha dado. Y eso no se cambia. Lo que dice la Biblia no se cambia. Eso es palabra de Dios. Lo que el apóstol Pablo escribió no fue porque él quiso inventárselo. De hecho, muchas de las cosas que el apóstol Pablo escribe son contrarias a su propia naturaleza caída. Pero es palabra de Dios.
El que debe cambiar es el ser humano y adaptarse a lo que dice la Biblia, porque esto es aquí Dios hablando. ¿Usted sabía que la Biblia es la mente de Cristo escrita? Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, lo dice en dos sentidos. Uno, porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y Él y Cristo son uno. Pero también cuando nosotros estudiamos, meditamos la palabra de Dios y nos apropiamos de ella, estamos también adquiriendo la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, las ideas de Cristo. La Biblia habla con la autoridad del autor. Por eso Él dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad de Jesús. La Biblia es autoritativa en todas las cosas. Y en el tema sexual no es menos de ahí. No es menos de ahí. ¿Qué dice el versículo 3? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Él dice en el versículo 2 que las instrucciones que Él les ha dado es por el Señor Jesús. Y dentro de esas instrucciones, Él les ha dicho cuál es la voluntad de Dios y se la está recordando. El deseo, la voluntad de Dios es la santificación de los tesalonicenses y de cada cristiano. Y esa voluntad expresa es que el cristiano, el Hijo de Dios, sea parte de fornicación, de la inmoralidad sexual. Que no viva en inmoralidad sexual, eso es parte de la voluntad de Dios. Dice, pues la voluntad, el deseo de Dios es vuestra santificación. Y santificación, en el sentido en que nosotros lo conocemos en el sentido bíblico, sabemos que existen tres niveles de santificación. Está la santificación posicional. Nosotros somos santos en posición. Dios nos ha llamado de entre el mundo por su gracia y ha hecho una obra en nuestras vidas. Y ahora nosotros somos diferentes, llamados del mundo, fuera del mundo, a ser diferentes. Somos santos en posición. Pero en nosotros debe haber lo que se llama la santificación progresiva. Que cada día nosotros vayamos perfeccionando nuestra pureza, nuestra santidad en el temor de Dios. No con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que da Dios. Y un día ya esa santificación va a estar completa, porque vamos a tener cuerpos nuevos, libres de la presencia del pecado. Pero la voluntad de Dios es que entre la santificación que tenemos como posición por ser sus hijos y el día que estemos libres de la presencia del pecado, mientras tanto vivamos en santidad. Vuestra santificación. Y note que el término en que está aquí la palabra santificación tiene que ver con progreso, con día a día. El deseo del corazón de Dios es nuestra santificación. Como le decía anoche a los jóvenes en el culto, Dios nos recibe como estamos cuando somos incrédulos, pero no para dejarnos como estábamos. Dios nos recibe. Creo que era el pastor Amós que decía, creo que el miércoles pasado, hay dos tipos de personas: algunos que se creen tan buenos que no necesitan a Dios, y otros que se creen tan malos y pecadores que creen que Dios no los va a salvar. Bueno, sí, al malo es que Dios salva, porque no hay bueno ni aun uno. Pero Dios no nos deja como nos encuentra. Él comienza un trabajo en tu corazón y en el mío.
en el día a día. Eso es la santificación, esa es la voluntad, ese es el deseo de su corazón, la santificación. Nosotros encontramos dos extremos o dos caras de una misma moneda. Por un lado encontramos el legalismo. El legalista es el que quiere ganarse la vida eterna por sus obras. Él cree que la obediencia a Dios le da derecho a la salvación. No, la salvación te hace obedecer la ley de Dios. Son dos cosas contrarias. Pero el legalista cree que obedeciendo, obrando, se salva. Pero por el otro lado están unos que parecen muy bíblicos, que están seguros de su salvación, pero están tan seguros que la usan como ocasión para el pecado. Son los liberales. Salvo, siempre salvo. Ahora yo puedo vivir como yo quiero. Yo estoy libre de la ley de Dios. Ahora, ¿cuál está en el centro? Entre el legalista y el liberal, el santo. El santo es el que entiende que Dios le ha salvado para agradarle a Él, para vivir conforme a su carácter, no para ganar su favor, sino porque nos ha favorecido. Que la libertad que tenemos en Cristo es para su honra y su gloria y no para agradar a la carne. Ese es el punto. Ni legalismo ni liberalismo. Hay una palabra muy fina para los liberales, antinomiano. Pero vamos a decirle liberales, porque esa palabra puede ser que a usted se le olvide. Pero antinomiano, muy bonita suena, pero simplemente es un sinvergüenza vestido de cristiano, para ponérselo en dominicano. La voluntad de Dios es nuestra santificación, y aquí específicamente lo relaciona con el asunto sexual, que os apartéis de fornicación, de la inmoralidad sexual. Que no tengas nada que ver con fornicación. Que te alejes, que te apartes, te quites. Que la inmoralidad, la fornicación vaya por un lado y tú lejos de ahí. El versículo 7 aclara mucho más la idea de cuál es la voluntad de Dios, el deseo de su corazón. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este versículo 7, allí el hermano Pablo habla de forma más clara, nos dice que el llamado de Dios no es para vivir en impureza, en inmundicia, en concupiscencia. Por el contrario, es un llamado a la santidad, y aquí está relacionado con los temas de sexo, a la santidad sexual diaria, a todo un proceso de vida. Y hermanos, nosotros estamos viviendo en medio de un mundo sexualizado. Si le van a vender una casa, le ponen una mujer desnuda, pero la mujer no viene no se la venden con la casa. Es para que usted se fije en el anuncio. Todo debe tener una mujer desnuda. Y la música, hermano, wow. Si usted se sube en una guagua de transporte público, si tiene un vecino que pone música bullosa, ay, qué letra, hermano. Es prácticamente describiendo el sexo. Todo es sexualizado. Pero quiere que les diga algo, hermano. Cuando Pablo le dijo esto a los tesalonicenses, ellos pertenecían al Imperio Romano. Y el Imperio Romano era un imperio sumamente corrupto. Se dice que algo que incidió en la caída del Imperio Romano fue su promiscuidad, su asquerosidad. Ha habido un escándalo porque Netflix ha hecho una película de Cleopatra, donde Cleopatra es negra. Pero Cleopatra no era negra, Cleopatra era blanca porque era descendiente de griegos.
Pero Cleopatra era una mujer tan corrupta que Cleopatra, gobernando Egipto, se metió en amores con un emperador romano y provocó la caída. Eso le trajo problemas. Roma era una sociedad corrupta y los tesalonicenses pertenecían a ese imperio, aunque ellos tenían libertad para seguir sus propias costumbres, pero todo el imperio romano era corrupto. Y a esa gente, en medio de un mundo así, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo con la autoridad de Cristo, le dice que la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, a ser santos, a que fueran diferentes a ese mundo romano que les rodeaba. De hecho, hermanos, los romanos eran tan corruptos que en el Coliseo romano las luchas que se daban entre los gladiadores eran sin ropa. Los dos hombres estaban desnudos totalmente. Y se fajaban, a veces lo que tenían era un escudo, un casco y una espada, pero si era la lucha era desnudos, igual que los griegos. Es la santificación. Dios no nos ha llamado a la asquerosidad de este mundo, al contrario, es a salir de ahí. Y hermanos, la santificación no tiene que ver solo con la forma, porque el problema es que cuando nosotros pensamos en santidad, en pureza, en santificación, pensamos en conducta. Sí, la santidad abarca la conducta, pero comienza en el corazón. La conducta santa, la conducta pura es el resultado de un corazón transformado cada día, renovado cada día por la obra del Espíritu Santo. Porque si la santidad solo es externa, es religiosidad. Es una santidad interna que por obligación se va a ver afuera. Dios nos ha llamado a santificación, a que nos apartemos de fornicación. Y estos versículos 4 y 5 son sumamente fuertes y claros. ¿Qué dice el versículo 4? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En el versículo 4, Pablo nos aclara que todos, y todos es cada uno, debe tener a su esposa, pero también las esposas a sus esposos, de una forma santa y honrosa. La relación, las razones por las cuales yo entro en una relación de noviazgo para casarme, para llegar al matrimonio, debe ser santa y honrosa. Y el término honroso es aprecio, valor, estima. La relación para con mi esposa debe ser en santidad y en honor, estimarla, apreciarla, valorarla y de una manera santa, de acuerdo al carácter de Dios. Como dice el versículo 2 que debe hacer, como agrada a Dios. Y la expresión aquí esposa es traducida de una palabra griega que se puede traducir, que es la palabra, significa vaso o vasija. En algunos lugares esta expresión significa el propio cuerpo y en otros la esposa. Y personalmente concuerdo con los estudiosos de que en el contexto en que se está hablando aquí, por lo que dice el versículo 6, se refiere a la esposa. En otros lugares esa misma palabra significa cuerpo,
Por eso es que dice que el que fornica contra su propio vaso, contra su propio cuerpo peca. Pero aquí está hablando de la esposa. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y el versículo 5 es más claro. Allí nos dice de forma tajante que la razón para que un cristiano, para que una cristiana tenga relaciones sexuales, no debe ser por un asunto de codicia, de pasión o por desorden en su vida. Que eso es propio de un incrédulo, de alguien que no conoce a Dios. Dice allí, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, no es por codicia. Lo que debe guiar a un cristiano a la hora de buscar pareja no debe ser la carne, no por simple placer o deseo sexual. Aún el buscar pareja y la sexualidad entre la pareja es un asunto santo, porque lo dice el que inventó los órganos sexuales, que fue Dios, y es el que debe decir, el que tiene el manual es Dios. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando con el mundo? El hermano Amós y yo hablábamos ahorita. El alcohol. El mundo está alcoholizado y sexualizado. ¿Cómo se está juntando la gente hoy? Porque se está juntando. Si los jueces civiles fueran como antes, que cobraban por matrimonio, estuvieran pasando trabajo. Solo vivirían de los evangélicos y de algunos cuantos impíos. Pero se juntan, por ejemplo, en la 42 de la capital, una calle famosa ahora. Hacen un teteo allí, alcohol, música urbana con letra plebe. Se miran con un humo. Dicen que después que una gente se da 3 o 4 tragos, ve a todo el mundo bonito. Y la muchacha le pasa el dedo al borde del vaso y después se lo pasa por la lengua. Y el tipo... Y se van por ahí para San Isidro, uno de esos lugares que están llenos de moteles. Así es que se está uniendo al mundo. Lo que están viendo es sexo, cuerpo, carne, que me gusta. Pues dice aquí que el cristiano no debe ser así, no debe ser en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Debe gustarte tu esposa, tu esposo? Sí, pero eso no es lo principal. Es agradar a Dios, es andar en santidad, la pureza sexual. El mundo hoy se está casándose y dándose en casamiento como en los días de Noé. Así está el mundo hasta un día. Y si usted nota, el mundo, todo es sexo. Están sexualizando a los niños. En esas ordenanzas del Ministerio de Educación, lo que ellos llaman la ESI, Educación Sexual Integral, es enseñarle al niño cosas que tienen que ver con el sexo, pero para que la practiquen en el aula. Y algunos dirán, no, mire, eso no lo dice ahí. Eso es lo que hacen. En todos los países a donde ha llegado eso, lo que le han enseñado a los niños en las escuelas es a practicar el sexo desde los 3 y 4 años. De hecho, esa ordenanza de educación fue retirada por el Ministerio de Educación de nuestro país, por la gracia de Dios, porque un grupo de cristianos se movilizó frente al Ministerio de Educación y le dijimos, no queremos eso. De hecho, andan las fotos de nosotros por ahí. De esta iglesia fue un grupo, con pancartas, y procuramos ponernos en la puerta del ministerio. Ahí están las fotos. Pero esa ordenanza fue retirada y en escuelas de nuestro país han sido grabadas profesoras
enseñándole a niños cómo es que se pone un preservativo en nuestras escuelas. Por eso yo estoy de acuerdo con el lema, con mi familia no te metas. Y no debemos hacernos de la vista gorda con esas cosas. Debemos reprender esos pecados, pero nosotros debemos darle testimonio al mundo de cómo sí es. Nosotros no debemos seguir las corrientes del mundo, casarnos y darnos en casamiento, simplemente llevándonos de las pasiones, de las concupiscencias, de los deseos de la carne. Es en santidad y honor, no es como los gentiles. Es diferente. Hermanos, todo lo que tiene que ver con el sexo de acuerdo al diseño de Dios es bueno, pero es conforme al diseño de Dios dentro del matrimonio, pero como Dios lo ha diseñado, porque también hay algunos que pervierten el sexo dentro del matrimonio. Hermanos, uno de los negocios que más dinero deja es la pornografía. Realmente, hermanos, y para ser honesto con ustedes, una de mis grandes luchas en toda mi vida cristiana es esa, lo relativo al sexo. Yo fui introducido primero por mi padre y después por algunos otros en el mundo de la pornografía desde muy jovencito, desde muchacho. Y esa es una lucha. Pervertir el diseño de Dios. El cristiano no debe seguir las concupiscencias y las pasiones del mundo como los gentiles que no conocen a Dios. Debe haber santidad aún en lo sexual. Hermano, primero, porque esa es la voluntad de Dios. Y segundo, porque Dios es omnipresente y omnisciente. Dios conoce las intenciones, las inclinaciones y los pensamientos de tu corazón. Sabe por qué tú te estás acercando a una joven, hembra. Dios sabe cuáles son los pensamientos y las inclinaciones de tu corazón con relación a los jóvenes de la iglesia. Él es omnisciente y es omnipresente. Dios te oye hablando y ve lo que tú haces. Y no podemos descuidarnos. Ninguno de nosotros debe descuidarse de ese asunto. No, porque después que uno pasa de cierta edad, ¿quién le dijo a usted qué cierta edad? Después de viejo uno coge muchísimas mañas. Dice que el loro viejo, óigame, los loros viejos aprenden muchísimo disparate. No hay cosa más fea que un viejo verde, que una vieja pasando vergüenza. ¿Cuántas viejas no hay dando show? Viejos dando show. Eso no es asunto de que yo soy viejo. ¿Cuántos viejos sin vergüenza no hay? Hubo uno que en su descripción de Facebook puso 80 años, sin hijos y tengo fincas. ¿Usted sabe qué era lo que estaba haciendo ese viejo? Era vendiéndose. Un viejo con 80 años diciéndole a las muchachitas, miren, yo no tengo hijos. Si yo me muero, eso te va a quedar contigo. Y hay unos memes por ahí que dicen, mujeres que publican en sus estados, en sus redes sociales, bendecidas por el Señor, y el que no sabe cree que es bendecida por el de arriba. Bendecida por el Señor es un viejo, y ella se siente bendecida con ese viejo. Y hay que tener cuidado con los celulares y las computadoras. Eso no se tiene en las habitaciones. Esa es mi recomendación.
¿Qué dice el versículo 8? Y esto es una advertencia, hermano. Es una advertencia para los tesalonicenses. Es una advertencia para ti. Y es una advertencia para mí. Dice el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, desechar la enseñanza que Dios tiene con respecto al sexo, al matrimonio, a todo lo relacionado con la pureza sexual, con la santidad de la sexualidad. Eso no es un juego, hermano. Desechar eso es desechar al mismo Dios. Él está diciendo, así que el que desecha, el que rechaza, el que abandona estas cosas, el que las aparta de sí, no es con un hombre que lo está haciendo, no es con Pablo, yo soy un heraldo, es a Dios a quien está apartando, es a Dios a quien está rechazando, es a Dios a quien le está diciendo que no. Dice que también nos dio su Espíritu Santo. Es a Dios y es resistiéndose al Espíritu, es contristando al Espíritu Santo, y puede ser que lo apague en algún momento. El que viola, el que rechaza, el que trata de invalidar y desechar esta enseñanza, no está desechando cosa humana, es a Dios a quien está rechazando. Dios ha dado al creyente su Santo Espíritu para que tenga discernimiento, entendimiento, poder y dominio propio en los temas referentes al sexo y las relaciones sexuales. El Señor dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si pecamos en este sentido, la culpa es tuya y mía, no de Dios. Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para ser victoriosos en este sentido. El problema es que nosotros vivimos buscándole la quinta pata al gato. El gato no tiene 5, puede tener 3 si le partieron una, pero es 4. Recuerde, no es a Dios. Y hay otra advertencia, y hermano, esta advertencia está en el versículo 6, y es fuerte, hermano. No solo es que se está rechazando a Dios, cuando se rechaza la pureza sexual, cuando caemos y practicamos la fornicación, desechamos la santidad, dice el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. La impureza sexual no solo es contra nuestro propio cuerpo, estamos pecando junto con otro y contra otro. Mucho cuidado con ser motivo de agravio para otro hermano. ¿Sabe lo que dice ese versículo 6? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Usted ve que Pablo se lo había enseñado de doctrina y de vida. El Señor es el vengador de todo lo que tiene que ver con el pecado sexual. Tú debes tener cuidado de pisotear, de agraviar, de tomar ventaja codiciosa. Eso es la palabra engañar, donde dice que ninguno agravie ni engañe. Engañar es tomar ventaja codiciosa contra tu hermano con respecto a los temas sexuales. El Señor es el vengador de todas estas cosas. Pablo se lo advirtió a los tesalonicenses y se lo testificó. Está aquí en su palabra. Yo te lo estoy advirtiendo a ti, te lo estoy diciendo en esta mañana. Ten cuidado, porque Dios es el vengador de estas cosas. No rechaces lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, es triste
entre el mundo cristiano la cosa anda muy parecida al mundo en algunos escenarios. Están jugando, hermanos, con lo sexual, con su pureza sexual, con la santidad de la sexualidad, con el diseño de Dios. Muchos llamados cristianos se han rebelado contra Dios en estos aspectos. Y les voy a decir algo. Ustedes leen lo que dice el versículo 6 de que Dios es el vengador en este sentido. Hermanos, ustedes observan lo que sucede con la gente que se revela a Dios en este aspecto. Ustedes han visto en lo que caen, en enfermedades contagiosas, en enfermedades de transmisión sexual, en hacer el ridículo, en perder los ahorros de toda una vida, pero sobre todo en la desobediencia a Dios, que eso es lo peor. Pero ustedes han visto las consecuencias de caer en la promiscuidad sexual. Y hermanos, todo el que dice que es cristiano, que es impuro en lo sexual, yo puedo testificar que hoy son personas que viven vidas estériles para Dios, sin fruto, tropezando a cada rato en la misma piedra. Son personas inútiles para Dios, que lo único que hacen es congregarse, pero le son inútiles a Dios y a su iglesia. Y yo en 43 años, que cumplí el 20 de mayo de este año, de ser cristiano, puedo testificar que todo el que pasó su juventud en las prácticas de inmoralidad sexual hoy es estéril, es inútil. No maduran, no crecen, no muestran ningún fruto en sus vidas. El producto de la desobediencia y la rebeldía contra Dios es dolor. No es bueno, hermano. ¿Usted recuerda el mensaje del domingo en la noche? Las ofertas. El diablo te dice que vas a disfrutar, sí. Hermanos, la inmoralidad sexual, el deleite es pasajero y es simplemente físico. Simplemente físico. Lo que produce después es vergüenza. Yo quiero, hermano, que cada uno de nosotros, tú y yo, meditemos en lo que Dios dice acerca de este tema. Hermanos, no podemos permitir que la línea divisoria entre los incrédulos y los cristianos en este aspecto se siga difuminando, se siga poniendo cada vez más estrecha, que a veces no se sabe si es o no es. No, mostremos en nuestras vidas que somos hijos de Dios, obedientes, que procuramos vivir en santidad cada día para agradar a Dios y para la gloria de Dios. El Señor les bendiga.